Muy buenos días, mis queridos hermanos. Doy gracias al Señor por poder dirigirme a ustedes en este día para tener un momento de oración y pedir al Señor que el Señor nos guíe, que el Señor sea bendecido, que el Señor sea glorificado en este día. Deseamos para cada uno de ustedes que la bendición del Señor nos esté alcanzando, rodeando y que el Señor sea grato con los dichos de nuestra boca y con la meditación de nuestro corazón en este día precioso. Oremos al Señor. Padre querido, te alabamos, te bendecimos a ti. Te damos las gracias por este precioso día en que podemos reunirnos para escuchar tu palabra, para alabarte, para bendecir tu nombre, oh Señor. También para estar en comunión unos con otros, Señor, a través de estas pantallas. Y queremos, Señor, por esta razón, pedir una gran bendición, Señor, sobre cada uno de los que están presentes, Señor, en este día, en las pantallas de nuestra congregación. Queremos pedirte, oh Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea engrandecido y la vida de tu pueblo sea edificada. Gracias te damos por cada uno de los que podemos reunirnos y queremos oír tu voz, alabarte, adorarte, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga mucho en esta mañana, queridos hermanos. Hermanos, voy a leer Proverbios capítulo 3, versículo 1 hasta el 8. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permites que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escribirás en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente, y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Amén. Señor, en esta mañana me presento delante de ti, papito amado, con un corazón agradecido por tantas cosas, Señor, que tú has hecho por nosotros, como hemos podido ver en nuestras vidas tu fidelidad, Señor, tu bondad. Gracias, Señor, gracias porque eres muy bueno, Señor. Tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Y así estamos, Señor, expectantes cada mañana para ver con qué tú nos sorprenderás cada día, Señor. De qué nos librarás cada día, papito amado. Primeramente, Señor, queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor. Perdón por tal vez no haber obedecido tu palabra en algún momento, Señor. Arrepentidos de no hacerte sonreír en algún momento también, Señor. Pero llegamos hasta tu trono, Señor, con gratitud, con el corazón rendido a ti, Señor, porque tú te mereces, Señor, todo. Tú eres digno, Señor, de toda gloria, toda honra, Señor, sea a ti. Tú eres el único que merece ser adorado, Señor, porque eres nuestro Dios, eres nuestro príncipe de paz, eres el que nos da el confort, eres el que nos da la paz, eres el que nos da la salud, el que provee para nosotros, Señor, el que está siempre, siempre, siempre pendiente, Señor, de lo que necesitamos. Tú lo sabes, Señor, antes que te lo pidamos, tú sabes lo que necesitamos. Confiamos, Señor, en ti, Señor. Confiamos, nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Porque sin ti, ¿qué haríamos? ¿A quién recurriríamos, Señor? ¿A quién iríamos si no te tuviéramos, Señor? Gracias, papito amado.
En esta hora también te pido, Señor, por los que necesitan de ti, Señor, por tanta gente que está enferma, Señor, en nuestra iglesia o en otros lugares, por los que están pasando necesidades en los hospitales, por los que requieren un trabajo, Señor, por los que necesitan de paz espiritual, Señor, los que necesitan conocerte, Señor. Llévanos a ellos, Señor, para poder mostrarte, para poder hablarles de lo lindo, de la grandeza que hay en ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te alabamos en esta mañana, Señor. Toda gloria, toda honra sea a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor, Señor, Señor. Podemos confiar en el Señor, podemos creer que realmente Él es nuestra esperanza, solo en Él podemos seguir, podemos confiar y podemos avanzar, y eso es lo que también queremos decir ahora, que nos vamos a gozar en el Señor y vamos a creer en todas las promesas que Él tiene para nosotros. Me gozaré en mi Señor con toda el alma, me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré, solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Me gozaré en mi Señor con toda el alma, me alegraré en su amor y su esperanza, y cantaré al que es mi luz y salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré, solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, Jesús, Jesús.
Jesús. Tú eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Tú eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti cantaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Amén. Hola queridos niños y niñas, qué bendición volver a verlos nuevamente. Espero que se encuentren bien en casa junto a sus familias. La historia de hoy se encuentra en el libro de Juan, que está ubicado en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 17. El día anterior de la fiesta de la Pascua, el Señor Jesús se reunió con sus discípulos. Él sabía que la hora ya estaba por llegar y debía regresar a casa con Dios Padre. Mientras el Señor Jesús estuvo en este mundo, Él amó mucho a sus discípulos, a sus seguidores, e hizo un acto tremendo de amor por ellos. Mientras estaban comiendo, el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, uno de los discípulos del Señor, que lo traicionara. Pero el Señor Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todas las cosas y también sabía que había venido de Dios y que algún día iba a regresar a Él. Entonces, mientras estaban comiendo, el Señor Jesús se levantó, se quitó su manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Y se los secó con una toalla que andaba trayendo amarrada a su cintura. Cuando llegó al discípulo Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, tú no me vas a lavar los pies». Y Jesús le contestó: «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, Pedro, pero después entenderás». Pedro volvió a responderle: «Tú nunca vas a lavarme los pies, Señor». Y Jesús le respondió: «Si no te lavo los pies, no podrás ser parte de los míos». Simón Pedro le respondió: «Señor, entonces no me laves solo los pies, sino también las manos, la cabeza y todo mi cuerpo». Pero Jesús le dijo: «El que ya se bañó no necesita lavarse más, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, pero no todos». Jesús se refería al amigo que lo iba a traicionar. Cuando el Señor Jesús terminó de lavarle sus pies, se levantó y volvió a la mesa. En la mesa, el Señor le dice a sus discípulos: ¿entienden lo que hice? Ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy, dice Jesús. Yo soy el Señor y el Maestro, y les he lavado los pies. Así que ustedes deben lavarse los pies unos con otros. Y les he dado este ejemplo para que ustedes traten a los demás como yo los he tratado hoy.
Les digo la verdad, ustedes saben que ningún siervo es mayor que su amo y que ningún mensajero es más importante que aquella persona que lo envió. La historia de hoy, queridos niños y niñas, es una historia muy especial. Primero nos cuenta de que nuestro Señor se estaba preparando porque ya estaba terminando su tiempo aquí en la tierra y debía volver al cielo junto a su Padre. Mientras el Señor estuvo en este mundo, siempre mostró formas y maneras de demostrarnos que nos ama. Y en esta ocasión, en esta historia, Dios le demuestra su amor eterno a sus discípulos, a sus amigos, a través de este acto tan especial que fue lavar los pies de cada uno de ellos. Mientras ellos estaban cenando, el Señor se levantó, buscó agüita, ¿cierto? Y comenzó a lavar cada uno de los pies de los discípulos. Cuando nuestro Señor Jesús terminó de lavar los pies, volvió a la mesa y le hizo una pregunta a cada uno de ellos. ¿Ustedes saben lo que significa lo que yo acabo de hacer? Ustedes dicen que yo soy maestro, que yo soy su Dios, y así es, lo soy. Una vez que el Señor Jesús terminó de lavarle los pies a sus discípulos, retornó a la mesa junto a ellos y les hizo una pregunta. ¿Ustedes saben lo que acabo de hacer? Ellos no sabían y les explicó de la siguiente forma. Ustedes dicen que yo soy su maestro. Y así es, yo soy su Dios, soy su maestro. Y yo, su Dios, les he lavado los pies a ustedes para darles ejemplo y así ustedes puedan hacer lo mismo con otros. Deben tratar a los demás como yo los he tratado hoy a ustedes. Esto es un acto de verdadero amor de nuestro Señor. Como dato importante, niños, antiguamente cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, las personas no usaban zapatos gruesos como nosotros ahora tenemos distintos tipos, zapatillas, botas, de todo tipo. Pero en ese tiempo solamente se usaban sandalias y las sandalias eran unas especies de chalitas con cuerito que estaban muy abiertas y que generalmente ensuciaban mucho los pies de las personas. Y lavarle los pies a las personas en ese tiempo era algo muy sucio. Y el Señor a través de este acto quiso demostrar también algo especial, que a través de su sacrificio Él también iba a limpiar nuestra vida, nuestro corazón. Esta historia no tan solo tiene una enseñanza física, sino también espiritual. Esto quiere decir que el Señor me quiere enseñar, es que Él quiere lavar mi vida para poder limpiarme de cada uno de mis pecados, que son las faltas que yo cometo hacia Él, a través de la desobediencia de su palabra. Pero Dios me está invitando a que si yo lo dejo lavarme, Él me va a limpiar y así yo podré estar algún día junto a Él en el cielo. Niños, la palabra de hoy tan hermosa nos invita a servir como Él lo hizo, a servir a otros, lavando los pies de una forma simbólica. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Todo lo que Dios me permita hacer por mi prójimo, lo debo hacer con mucho amor, como Él lo hizo por sus discípulos. Oramos a nuestro Señor. Señor Jesús, gracias te damos por esta palabra maravillosa, Señor. Gracias porque tu palabra es real. Nos muestra a un Dios real, a un Dios que existe, a un Dios que nos ama incondicionalmente y que nunca nos va a dejar solos. Gracias porque a través de este acto tú demostraste cuánto amaste al mundo, cuánto amaste a tus seguidores, cuánto nos amas a nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque te tenemos a ti. Gracias a nuestro Padre porque nos permitió, Señor, estar cerca de ti, Señor, porque permitió que tú vinieras al mundo para dar tu vida por nosotros y así nosotros el día de hoy pudiéramos conocerte y vivirte cada día, Señor. Te alabamos y te bendecimos por esta palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros y nos dé entendimiento para poder guardar esta palabra en nuestro corazón y así también ponerla en práctica, Señor. Gracias, te amamos mucho, Señor amado. Muchas gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para
Que esta palabra quede guardada nuevamente en sus corazones, que el Señor los bendiga enormemente y qué rico que pudimos estar juntos hoy aprendiendo mucho más del amor de Dios hacia nuestra vida y de todo lo que tiene su palabra para nosotros. No olviden nunca que Él es un Dios real, que es un Dios que existe, que está en medio nuestro y que Él quiere que lo tengamos y que vivamos día a día junto a Él. Un abrazo, que el Señor los bendiga. Nos vemos. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó sobre Él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en Él. Declarado justo soy en Él.
por tu gracia y tu amor. Solo tú eres digno de mi adoración. No es por mis fuerzas, no hay nada que pueda hacer. Solo es por tu gracia y tu amor. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Es por tu gracia y tu amor. Es por tu gracia y tu amor. Solo tú eres digno de mi adoración. No es por mis fuerzas, no hay nada que pueda hacer. Solo es por tu gracia y tu amor. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Es más que canciones, es más que elevar mi voz. Deseo llenar tu trono de adoración. Es por tu gracia y tu amor. Es por tu gracia y tu amor. Es por tu gracia y tu amor. Queridos hermanos, doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de encontrarnos. Esta mañana, el tema que me lleva a reflexionar el Señor durante este tiempo es: ¿quién es Dios para cada uno de nosotros? ¿Quién es Dios para ti?
Y para eso entonces vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Jonás, en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 11, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida. Mejor me es la muerte que la vida. El Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librara de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Señor: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Querido Dios, queremos pedirte que tu palabra esta mañana esté hablando en nuestros corazones, que en este día nosotros podamos, oh Señor, conocerte y podamos reflexionar acerca de esta pregunta: ¿quién eres tú para nosotros, Señor? ¿Cuál es la concepción que tenemos nosotros de tu presencia? Queremos pedirte, Señor, que en este día tú nos bendigas y esta palabra, Señor, esté hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cuando éramos niños, muchos de los que creemos en Dios teníamos ideas vagas acerca de Dios. Pensábamos que era como un abuelito de barba blanca que podíamos tirar de ella hasta que nos diera todo lo que queríamos. A medida que pasaba el tiempo, lo veíamos como un Dios severo, que reprochaba nuestros pecados y se enojaba pensando en destruirnos. Sobre todo, cuando cantábamos: cuidadito mis manitos lo que hacen y cuidadito mis ojitos lo que miran, no pensábamos en que Dios era un Dios severo. Después nos dimos cuenta que es un Dios de amor, que entregó a su Hijo y nos cuida cada día. Todos llevamos una imagen de Dios que tiene que ver con nuestras experiencias propias, con nuestra educación y otros aspectos de la vida que nos condicionan en nuestra forma de relacionarnos o no relacionarnos con Él. Ejemplo de esto es lo que cuesta para entender lo que quiere decir en el Padre Nuestro cuando decimos con fuerza: Padre Nuestro. Si hemos tenido un padre ausente, un padre golpeador, costará mucho decir Padre Nuestro. El estudio de hoy nos permitirá conocer cuál es la imagen de Dios que tenemos. ¿Es un Dios lejano? ¿Es un Dios castigador? ¿Es ausente?
¿Tengo una imagen positiva en la que me apoyo o negativa que me controla? Veamos entonces un poco acerca de este libro de Jonás. Este libro fue escrito en el siglo V a.C., como una narración al estilo de las parábolas de Jesús. En un tiempo en que el pueblo de Israel se movía entre dos tendencias. Una era la exclusivista, que decía que Dios era solamente para el pueblo de Israel. Y la otra, universalista, que decía que Dios era para toda la humanidad. Este libro es un libro para tiempos posmodernos como vivimos, pues nos habla de temas de actualidad, nos habla de temas de etnias y de razas, nos habla de política internacional y hasta de diálogo interreligioso. Pero reflexionaremos esta mañana y este día en 3 puntos principales. Primero, la orden de Dios. Segundo, Jonás, un profeta desobediente. Y tercero, un Dios misericordioso. Veamos entonces en este orden el tema que vamos a compartir. Veamos primero la orden de Dios. ¿Cuál fue la orden de Dios? La orden de Dios fue en los primeros versículos de este capítulo, de este libro de Jonás. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Así dice la versión NTV. En la versión Reina Valera nos dice: vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pregona contra ella. Nínive era la capital del reino de Asiria. Si nosotros miramos la historia, nos vamos a dar cuenta que las 2 ciudades más grandes del mundo antiguo eran Babilonia y Nínive, altamente pobladas y militarizadas, y que cuando se hallaban en el apogeo de su influencia y poder, fueron profecías en boca de los profetas de Dios que hablaban de condenación. El libro de Nahum lo ilustra. Si nosotros miramos el capítulo 1, versículo 10, el capítulo 2, versículo 6 y otros más del libro de Nahum, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios estaba anunciando en contra de estas ciudades. Y principalmente, en el caso de ahora, en contra de Nínive. Nínive era una ciudad que tenía murallas de defensa muy impresionantes. Era una ciudad que tenía como 30 metros de alto sus murallas, con más de 15 metros de espesor. Las torres de vigilancia medían 20 metros de alto, o sea, prácticamente como un edificio. La ciudad misma tenía 15 puertas de acceso. Tenía 11 kilómetros de circunferencia y tenía además un foso rodeando la ciudad de 45 metros de ancho. Y sin embargo, en el año 612 a.C., la ciudad fue destruida por los babilonios y los medos, tal como fue profetizado. Esto es para darnos una idea más o menos de lo que era la ciudad de Nínive. Esto es para estudiar otro día acerca de ello. Pero el tema es que Dios no quiere la muerte del que no lo conoce. Una muestra de ello es que envía a Jonás a predicarles un mensaje que los hiciera reflexionar, que los llamara al arrepentimiento. Porque aunque Asiria fue una gran potencia y oprimió con violencia a sus vecinos, provocó la desaparición del pueblo de Israel
y sometió al de Judá. Cuando en el libro de Jonás aparecen los ninivitas, debemos entender que solo eran enemigos. Y en el concepto del pueblo de Israel eran solamente dignos del castigo y de la venganza, nunca del perdón. Las circunstancias de ese tiempo tienen mucho que hablarnos a nosotros de lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad. Nínive era una ciudad donde los asirios habían cometido grandes males. En nuestra sociedad también. ¡Cuánta violencia! ¡Cuán grande rebelión! Y la desobediencia a los principios divinos. No importa la vida del otro. Lo vemos a diario en las noticias. No importan las necesidades del otro. Nos inventamos a dioses de acuerdo, además, a nuestros corazones tercos y no de acuerdo al Dios de la Biblia. El profeta Jonás, que era el vocero de Dios, que tenía que hablar en nombre del Señor, tristemente, aparentemente no conocía a Dios. No conocía a Dios, aunque él dice que lo conoce. La palabra nos muestra que Jonás era un profeta desobediente. Pareciera que la imagen que él tuviera de Dios cuando empieza a contarse esta narración en el texto bíblico, en el capítulo completo, nos pareciera que tiene una imagen distorsionada de Dios, que lo consideraba a Dios como vengativo, colérico, castigador, como un Dios poco dado al perdón y a la misericordia. Entonces, en todo el libro aparece empeñado en no cambiar esa imagen de Dios. Así lo presenta a los ninivitas. Ante el llamado que se le hace, lo que vemos es que se va en una dirección contraria para huir del Señor. Dice así la palabra. Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Dios. El Señor tiene que detenerlo. Era un profeta que era un hombre que había sido llamado por Dios a desarrollar esta tarea. Y sin embargo, huye de la presencia de Dios. Qué notorio también es eso en nuestros tiempos actuales. El hombre quiere huir de la presencia de Dios. Quiere huir de donde está la presencia del Dios Todopoderoso, que nos va a poder decir, esto es lo que quiero, esto es lo que tengo para ti. Sin embargo, en muchos momentos nos alejamos de su presencia porque queremos hacer nuestra voluntad. Y el hacer nuestra voluntad y alejarnos de Dios y tener una sociedad y una familia y una vida lejos de la presencia del Altísimo nos lleva a la destrucción, nos lleva al dolor, nos lleva a la crisis. Por esto entonces es que en este caso, en el caso de Jonás, fue forzado por las circunstancias a ir a predicar el mensaje que Dios le había dado. Recordemos cuando miramos el tema de Jonás, recordemos que hay una serie de eventos que son milagrosos y que muestran que Dios, a pesar de que Jonás se apartó, Dios no lo dejó. Dios tiene un propósito con la vida de Jonás, tiene un propósito con la vida de las gentes. Él quiere que nosotros seamos bendecidos, que seamos edificados, que seamos fortalecidos, que no seamos destruidos. Sin embargo, al igual que Jonás, en muchos momentos de la vida, el hombre y la mujer de todos los tiempos hemos huido de la presencia de Dios.
Hemos huido de su cercanía porque no queremos que se diga la verdad. No queremos que se nos digan las verdades que en algún momento hemos fallado, que hemos pecado, que necesitamos al Dios Altísimo. Por eso que cuando miramos la palabra, tenemos que necesariamente mirar cuál es la actitud de Dios que Jonás no puede aceptar. Dice aquí que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Jonás no quería aceptar lo que reconoce en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció, dice la versión NTV. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Increíble. Jonás, cuyo nombre significa paloma, no es una paloma. Es una persona con una inquietud tremenda en su corazón. Una paloma representa paz, representa tranquilidad. El corazón de Jonás estaba lleno de ira, de enojo y de rencor. Un corazón endurecido no escucha la voz de su Señor. Se duerme la conciencia y ya ni el hombre ni la mujer se sienten redarguidos al pecar, al engañar, al hurtar. Cuando se huye de Dios, el pecado trae tormentas a la vida, a la familia, a las iglesias. Si miramos la historia, nos va a mostrar que Jonás dormía profundamente en un sector del barco. Los otros marineros tuvieron que confrontarlo, porque de alguna manera siempre el pecado será puesto en evidencia y aparecerá a la vista de otros. Él dice allí: sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Se da cuenta, conocía a Dios, pero tiene la lucha interior. ¿Hasta dónde llegaremos con esto? Pensaba, si es así, hasta el peor de los criminales podría salvarse. Sabe que para Dios es fácil perdonar, pero dice allí: ¿dónde queda su prestigio? Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Nos damos cuenta que había cosas que ordenar dentro de su corazón. Pero había pasado algo. El mensaje que predicó Jonás, que decía: de aquí a 40 días Dios destruirá esta ciudad, cambió la actitud de la ciudad. Porque desde su rey hasta el menor de los trabajadores fue la misma. Reconocieron su pecado, reconocieron sus vidas lejos de Dios, se arrepintieron y se humillaron delante de Dios. Todos clamaron: perdónanos, Señor. Aunque el mensaje de Jonás no tenía nada de gracia, sino solo juicio. Aún así tuvieron ánimo. Reconocieron que vivían de acuerdo a su voluntad y en lo que a ellos les gustaba o parecía bien, y no de acuerdo al llamado del Señor. Toda la ciudad se involucró. Todos oyeron las palabras de Jonás y pusieron atención. Quisieron aprovechar esos 40 días para salvarse,
por medio de abandonar sus malos caminos. Jonás, al igual que la sociedad actual, tiene un corazón orgulloso. Prefiere morir y no reconocer su necesidad. Y además, no reconocer su necedad. Ese era el lenguaje del orgullo y de la pasión desordenada. Jonás no se humilló debidamente, pero Jesús, en Mateo capítulo 12, versículo 41, reconoce el cambio, el arrepentimiento de Nínive y de sus habitantes. Porque hablando con los fariseos y los escribas, le dice Jesús a ellos: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás está en este lugar. Porque dice la otra versión en el Mateo capítulo 12. Vamos a buscarla aquí en versión NTV. Muy claramente dice en el versículo 41: el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Entonces, la palabra está hablándonos. Dios tiene más complicaciones con su profeta que con toda la ciudad de Nínive. Aquí es donde podemos hacernos la pregunta nosotros: ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de Jonás? Si tuviéramos los prejuicios y problemas raciales que tuvo Jonás. Si conociéramos la forma de actuar del ejército y la gente de Asiria, ¿actuaríamos igualmente como el profeta? Tenemos que ser sinceros y mirarnos nosotros mismos, mirar nuestro propio corazón y reconocer que a veces también hemos tomado rutas diferentes a las que claramente el Señor nos está llamando de acuerdo a su voluntad. Pero también tenemos que reconocer que hemos tenido que vivir las consecuencias de esas decisiones erradas por no poner atención a la palabra de Dios. El Señor nunca irá en contra de nuestro libre albedrío. Nunca violentará la entrada a nuestra vida. El Señor no llega a casa sin invitación. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios que nos respeta. Juan capítulo 3, versículo 16, sabemos lo que dice. Muchas veces lo repetimos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios misericordioso. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, en la casa de Dios, viviré por largos días. El libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, dice: arrepiéntanse, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Vamos a mirarlo completo mejor. 55,
7. Arrepiéntanse, dice una versión, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que los malvados cambien su forma de pensar, dejen su mala conducta. Todos estos son textos que muestran que Dios escucha el clamor verdadero y se compadece. Cuando Dios vio lo que habían hecho, cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no permitió la destrucción que les había amenazado. El arrepentimiento de ellos fue sincero, trajo fruto. Jonás conocía muy bien a Dios, sabía que era misericordioso, lo reconoce él. Lo hemos leído. Yo sabía desde que estaba en mi casa que eras un Dios clemente y misericordioso. Vemos a través de esto claramente que el problema del corazón del profeta era el enojo y la amargura. Odiaba a los habitantes de Nínive. No quería que Dios los salvara. Quería que Dios los juzgara y castigara. Pregunta: ¿ha estado usted en circunstancias similares? Como él dice: quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Hay momentos en la vida en que estas circunstancias difíciles nos llevan a las personas a querer morir, a renunciar, a dejar todo diciendo hasta aquí nomás llegamos. A veces nos puede vencer el estrés, la tensión, el agotamiento. Pero Dios, de todas maneras, al igual que con Nínive, conoce tu corazón y el mío. Sabe de las luchas, problemas, necesidades, de los dolores de cada uno de los que se acercan a Él para pedir ayuda. No en vano, el Salmo 111 dice que clemente y misericordioso es el Señor. Como busca. Nos encontramos en tiempos como estos. Jonás tiene que ser confrontado por el Señor. ¿Te parece bien que estés enojado por eso? Si nosotros miramos, tenía una sombra, una enramada para poder estar allí, pero él se había ido a instalar porque lo único que quería era ver la destrucción de Nínive. ¿Cuántas veces pasa eso en la vida? Que nosotros estamos esperando que esto le pase a estos malvados, sin saber que lo que Dios quiere es el perdón, es la comunión, es la relación. Por eso que tenemos que pensar cuál es la actitud práctica que tenemos que tener ante este Dios todopoderoso, ante este Dios amoroso y cercano que solo está interesado en nuestro bienestar. Dice aquí la palabra: ¿te parece bien enojarte porque esta planta murió? Jonás le dijo: sí, estoy muy enojado hasta la muerte. Pero el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo tener misericordia por esta gran ciudad? Pongámonos delante del Señor. Pongamos delante del Señor nuestros pensamientos. Pongamos delante del Señor nuestras características de pensar que Dios es como nosotros lo imaginamos y no como lo representa Jesucristo nuestro Señor.
el Dios de la Biblia. Pidamos perdón por no haber tenido una visión clara de Él. Pidamos perdón por tener una visión distorsionada y por descalificarlo en tantos momentos, culpándolo de las situaciones que nos pasan. Volvamos a mirar a Dios como Él es. Si nosotros miramos la palabra, los salmos nos hablan mucho de Él. El Salmo 86, 5 nos dice, porque tú eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Abramos nuestros ojos, miremos a Dios, digámosle, Señor, quiero conocerte como realmente eres, no con la idea que yo tenía, no con la idea que fui formado en la niñez, sino lo que me dice tu palabra que eres, lo que Jesucristo me muestra que eres, Señor. Quiero conocerte así. Te invito a que vengas, Señor, a vivir en medio de mi vida, en medio de mi corazón. Quiero seguir tu camino. Oremos al Señor. Padre querido, este libro de Jonás es una clara muestra de tu grande amor. Tú no quieres que ninguno de nosotros muramos, que ninguna de las personas, Señor, que están escuchando y viendo estas pantallas puedan morir eternamente, sino que podamos mirarte a ti, como dice tu palabra, y ser salvos en todos los lugares de la tierra. Por eso esta mañana, este día, queremos pedirte, oh Señor, que tú te reveles a la gente, que tú te muestres a ellos, que las personas puedan abrir sus ojos y mirarte y entender que eres un Dios grande en misericordia, eres un Dios que ama, no eres un Dios castigador. Pero también, Señor, darnos cuenta que si no te seguimos, si no te servimos, recibiremos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, porque tú tienes pensamientos de bien para nosotros. Pero, Señor, te pedimos que nosotros podamos darnos cuenta de cuál es tu pensamiento para que podamos seguirte con todo el amor de nuestro corazón. Porque esto no es obligación. Esto no es, Señor, una religión, es relación con el Dios vivo y todopoderoso al que queremos servir. A ti sea la gloria y cada uno de tu pueblo y cada uno de aquellos que está mirando estas pantallas podamos y puedan recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este día, hermano. Damos gracias por sus bondades y bendiciones. Damos gracias por su palabra que hablará a nuestros corazones y que queremos que nuestros corazones sean una buena tierra para que ella pueda crecer y darnos la paz y la bendición a todos los que miramos estas pantallas. Oremos al Señor para recibir su bendición. Recibimos, oh Señor, tu bendición para esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queremos pedir tu ayuda, Señor, para poder vivir conforme a tu propósito, hacer tu voluntad, no ser desobedientes, sino ser entendidos de cuál es tu plan, cuál es tu propósito y tu voluntad. Recibimos, oh Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel.
si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en sus promesas fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso le sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin imitar, y todas sus bondades me da sin imitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, si él cuida de las aves, si él cuida